que simplemente todas las personas de izquierda están infantilizadas, no creo, pero sí en el sentido de cómo entienden el funcionamiento de una sociedad y el funcionamiento de la economía, yo creo que sí hay algo de mucha infantilización. El mundo es mundo de buenos y malos, y así es como lo ven ellos, y pues el mundo de la empresa y el mundo de lo privado son enemigos del pueblo. Entonces, esa visión antiempresas, antinegocio que tienen ellos, pues así se logra el bienestar social, ¿no? Golpeando a los malos. Y con eso le damos la bienvenida a Julio César Iglesias, quien es analista económico y consultor independiente. Julio es un defensor de la racionalidad y entusiasta tuitero, quien busca ayudarnos a sobrevivir la demagogia. Julio, bienvenidos a Pasemos el Rato. ¿Cómo va todo? Hola André, pues muchas gracias. Pues contento por haber recibido tu invitación y pues darle un saludo pues a todos los que nos escuchan y te siguen en redes sociales. Pues un placer estar acá. Fenomenal. Julio, desde hace mucho tiempo quería preguntarte, ¿los pobres son pobres porque quieren? No, no, pues no creo que sea precisa esa afirmación, André. Yo creo que son, digamos, muchas situaciones, muchas condicionantes, eh, digamos, muchas circunstancias que generan eh, la pobreza, que tienen que ver con el entorno, pero también con el individuo. Entonces, creo que hay dos afirmaciones que son falsas, que son falaces, que es básicamente que el pobre es pobre porque quiere. Es una afirmación pues muy simplista de una realidad, pero tampoco podemos decir que, digamos, el individuo no tenga nada que hacer, incluso en contextos de pobreza. O sea, que el pobre no tiene ninguna responsabilidad sobre su situación. Creo que es el otro extremo. Eh, y en la mitad de esas dos, digamos, de esas dos ideas, yo creo que está la verdad, digamos. No creo que sea ni una cosa, ni una cosa es que los pobres sean pobres porque lo deseen, ni tampoco es cierto que las personas que están en condición de pobreza pues estén totalmente desempoderados o sean totalmente irresponsables por su situación. Porque hay ambas cosas en juego. Te hago esa pregunta precisamente porque mucho de lo que vamos a estar hablando hoy gira alrededor, digamos, de un dilema muy importante que está pasando en Colombia, pero particularmente en Latinoamérica, ¿no? Vivimos en un país en el que muchas personas hacen, digamos, afirmaciones bastante simplistas, básicamente las dos de las que ya mencionamos, ¿no? Digamos, por la parte de la izquierda se acusa un poco a la derecha y a las élites que pueden ser indolentes y que dicen una frase así como esta, como los pobres son pobres porque quieren y punto. Y por otra parte también existe un poco ese, voy a decir comillas, victimismo de que si yo tuve la mala suerte de nacer en un seno de una familia pobre, no hay absolutamente nada que hacer y no tengo ninguna agencia. Esto me parece importante porque creo que dentro de esas dos, digamos, frases, se utiliza mucho para hacer demagogia y enseguecernos a la ciudadanía en términos generales de una discusión mucho más profunda, que es en la que yo creo que se trata de que todos nos demos cuenta que somos, pues estamos en el mismo barco y que lo realmente importante es buscar medidas adecuadas para que exista un país, digamos, en conjunto. Antes de que ahondemos más en esos temas, que lo vamos a hacer con todo el cuestionario, tengo entendido que dibujaste un mural del Che en tu colegio. Entonces, ver ahora que eres una persona de derecha, no, hecha y derecha, ¿cómo fue esta historia? Bueno, no sé si me podría definir como primero como alguien de derecha, André. Yo, digamos, creo que ese es como un corsé, como una armadura muy rígida, como para definir, digamos, todas las aristas sobre distintos temas y todos los matices que hay alrededor pues, del pensamiento de alguien. A veces es muy, muy estrecho, ¿no? Pero digamos, sí, sobre todo en ciertos aspectos relacionados con economía, tal vez tenga más simpatías con ese sector. Pero sí, como dices, cuando era pues adolescente, estas inquietudes sobre los temas sociales, como
sobre como preguntas que nos hacemos todos en algún momento desde que somos niños. ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué hay pues tantas injusticias, tantas situaciones adversas en la sociedad? Pues me inquietaban ese tipo de cosas y los temas de actualidad y como que las ideas que uno encuentra más a la mano siempre para entender ese mundo, digamos, el mundo de la sociedad y cómo funcionan estas cosas, pues son esas ideas más de la izquierda o con inspiración un poco marxista, todo ese tipo de cosas, pues están muy presentes, sobre todo porque yo estudié en un colegio del Estado en Cali, con una tradición, digamos, política como muy de vieja data, que es el colegio de Santa Librada, que digamos de ese colegio han salido, pues digamos, algunos incluso de los líderes, por ejemplo, del M19 más importantes. Sí, el M19 digamos que tuvo un foco de operación histórico en Cali importante y de ese colegio, el colegio de Santa Librada, pues varios, digamos, de sus jefes más relevantes, por ejemplo, Antonio Navarro, egresado del Colegio Santa Librada y varios otros cuadros significativos. Entonces, en esas aulas, digamos, me formé yo y esa tradición como académica e intelectual que hay en ese tipo de instituciones. Ya no, digamos, en la época que yo estudié, pues no es que hubiera presencia de este tipo de organizaciones guerrilleras, ni mucho menos, pero digamos que sí quedaba muchas ideas relacionadas digamos, con la izquierda a través de los profesores, digamos, del enfoque de las clases, sobre todo, pues, de ciencias sociales, español, ese tipo de cosas, digamos, de humanidades. Y bueno, pues, digamos, también parte también la formación en mi casa eh, me llevó hacia ese tipo de ideas, las ideas, pues, como generales que se comentaban en casa y eso. Hubo algo de militancia, tampoco muy activa, pues, no es que hubiera sido, pues, como un líder estudiantil, ni mucho menos. Yo, lo más destacado que hice, pues, en esa órbita fue como pintar ese mural del Che, que es una anécdota que cuento en ese libro, pues, que escribí. Eh, pero bueno, sí, ya a estas alturas eso uno lo ve, pues, como con cariño, más que todo, ¿no? Como parte de una experiencia de juventud, por los amigos, por las cosas que uno hace con sus amigos del colegio y eso. Eh, pero sí me llamó la atención como que nadie en su momento me contara un poco más sobre quién era la persona que estábamos homenajeando a través de ese mural. No hubo un profesor que nos contara por lo menos otra, digamos, otra versión de la historia. Y pues con los años leyendo un poco más y aprendiendo un poco más sobre quién fue el Che Guevara, pues me di cuenta que sí nos hizo falta alguien que por lo menos nos mostrara como otra visión de la realidad y yo creo que los jóvenes pues se merecen que haya como una historia pues más integral, más contada, digamos, desde otras perspectivas y no solamente una. Entonces, sí, pues ese fue un episodio, como dices, de mi juventud en el colegio y en parte me inspiró como a hacer esa tarea que intento hacer desde las redes sociales, que es como contar otro lado de la historia que quizá los jóvenes no están escuchando tanto en el colegio, en los medios de comunicación. ¿Qué te hizo entonces, digamos, pivotear a pasar de esas ideas que te estaban, digamos, no voy a decir inculcando, pero con las que estabas en contacto en el colegio, ahora, digamos, voy a decirlo abiertamente, tuitear, digamos, porque no se trata de tuitear en contra de la persona, sino Ujú. de las ideas y de las políticas que son, digamos, trinadas en este momento por el presidente colombiano. Em, pues ahí paradójicamente me voy a poner un poco marxista, digamos, porque Marx, una de las cosas que dice es, digamos, que las ideas de las personas, las ideas que predominan en la sociedad también, pues tienen que ver con las condiciones materiales, ¿no? La idea de Marx era pues que de alguna manera la burguesía defiende ideas
que los benefician y bueno, el proletariado defiende ideas que benefician o digamos que tienen que ver con su condición material. Yo creo que hasta cierto punto eso es cierto, no tanto, digamos, en ese criterio como de clase social, pero sí creo que las ideas que uno defiende y las ideas en las que uno cree sí tienen, pues, obviamente mucho que ver con las experiencias de vida que tiene uno, con las experiencias educativas, familiares, etcétera. Y pues yo entré a la universidad a estudiar estaba, cuando estaba por salir del colegio, estaba entre dos carreras, porque siempre me gustaron como las ciencias sociales, y me llamaba la atención sociología. Entonces, seguramente si hubiera escogido esa carrera, además para estudiar en la Universidad del Valle, que digamos era la opción única que teníamos pues en Cali, pues alguien como yo, pues, mi papá era un cerrajero y mi mamá pues profesora, entonces pues pagar una universidad privada no, digamos, era muy difícil. Eh, entonces, la opción era la Universidad del Valle, que además en ese momento era la que yo quería, ¿no? Tampoco es que hubiera querido estudiar en otro lado, pero estaba entre sociología e ingeniería industrial. Entonces, al final, eh, escogí ingeniería industrial, un poco además engañado porque tenía un familiar que era sociólogo y él me decía que la ingeniería industrial tenía mucho que ver con, digamos, con estudiar un poco las relaciones de trabajo y como las relaciones sociológicas que hay entre, digamos, en un sitio de trabajo, en una fábrica, en una empresa. Me di cuenta que más bien poco de eso dentro del pensum y, digamos, dentro de la práctica de la carrera. Pero cada vez que escogí ingeniería industrial y siempre me llamó la atención, de entrada me di cuenta que no me gustaban las fábricas. Entonces, pues un ingeniero industrial que le fastidia las pocas veces que me tocó ir a una planta industrial, pues era un ambiente que me resultaba pues agobiante, no me veía en ese ambiente. Pues no me veía como, como un ingeniero de campo, digamos con uniforme, con casco y ese tipo de cosas. No me llamaba la atención. Me llamó la atención siempre el lado financiero, digamos. Sí, la gestión financiera de las empresas y más adelante el tema de bursátil, ¿no? Habían unas materias pues, relacionadas con finanzas, con el mercado de capitales dentro de la carrera, me gustaron mucho. Enfoqué, digamos, mis intereses ahí. Y pues por supuesto esos intereses, o bailar con lo que te estaba diciendo, esas materias adicionales como electivas y como las cosas que uno comienza a leer y en lo que comienza a ponerle más esfuerzo académico, pues comienzan a cambiar un poco la visión de la realidad también, ¿no? Entonces, pues en la universidad también yo tenía ahí como cierto, pues activismo muy de base dentro del movimiento estudiantil. O sea, no era ni líder estudiantil ni nada de eso, pero sí participaba pues en las asambleas que en una universidad pública como la Universidad del Valle pues son muy frecuentes. Hay muchas protestas, marchas, entonces participé de muchas de esas cosas sin, digamos, estar dentro de ningún grupo, movimiento ni nada de eso, pero sí, pues como participan muchos estudiantes en actividades de protesta, en esa época pues especialmente contra el gobierno de Uribe, pues fue una época de activismo en las universidades muy fuerte. Y entonces pues de nuevo, las ideas que tenía a la mano para explicar, por ejemplo, los problemas del país de violencia, de pobreza, eran las mismas, ¿no? Era básicamente una explicación, llamémosla marxista, en el sentido de, bueno, acá ahí en la sociedad se enfrentan facciones, eh, el proletariado contra la burguesía, vamos a decir los buenos contra los malos, las élites contra el pueblo, y pues claramente esos tienen intereses contrapuestos y hay una élite pues que en ese momento claramente era encabezada por el señor Uribe, y así entendía yo el mundo, ¿no? Como en esa dicotomía como de confrontación, como de que yo creo que es la forma en general como hoy la mayoría de personas, no solo de izquierda, digamos, la mayoría de personas entienden como estos asuntos, estos problemas sociales los entienden como en esa dinámica, en esa lógica.
Y así lo entendía yo, pero con la llegada, digamos, de estos intereses en temas financieros, en temas económicos, me llamaba la atención la economía. Entonces, pues mi clase favorita era la clase de macro, la clase de micro, la clase de finanzas, de inversiones, todas como esa línea financiera dentro de la carrera. Y pues eso, digamos, me llevó a ver una nueva dimensión de la realidad que antes no había visto, ¿no? Primero, desde el lado de la empresa, ¿no? Pues en la visión anterior, que es, digamos, de confrontación, de lucha de clases, pues uno ve a las empresas básicamente como agentes enemigos de los trabajadores que se contraponen. Pero cuando comienzo a entender pues, cuáles son las complejidades, que de eso se trata la ingeniería industrial esencialmente o principalmente, las complejidades de la gestión de una empresa, lo difícil que es generar valor, ¿sí? Que es generar valor para los accionistas, para los trabajadores, para los ejecutivos, para todo el mundo, para la sociedad. Eh, Todo lo que hay detrás de eso, toda la complejidad, todo el tema relacionado con impuestos, con los riesgos que se corren cuando se invierte. Ahí, pues, abrí, digamos, como, se me abrió como ese lado de la realidad, en que pues, las empresas no son enemigos de los trabajadores, bien cooperan con los trabajadores y eso lo entendí como rápido. Y pues ahí eso va generando como una semilla de duda, hombre, pero ese discurso en el que creía, esas ideas en las que creía, pues son precisas o no lo son. Y pues seguía ahondando, luego pues como aprendiendo más sobre economía digamos más, no a nivel de empresa, sino un poco más a nivel agregado, a nivel de la sociedad y pues fue cambiando, ¿no? Con esa experiencia académica y luego como para ahondar más eso, pues comienzo a trabajar en una multinacional, que es Johnson Johnson. Ahí hice como mi práctica profesional. Ahí tenía la oportunidad, digamos, de comenzar a hacer carrera ahí en Johnson Johnson, pero comencé a trabajar en la parte financiera de Johnson Johnson. Entonces, más, ¿no? Pues, como porque estás entendiendo cómo funciona una empresa además gigantesca, eh, pero además también como por la experiencia personal, ¿no? De, pues, pasar del mundo del estudiante que es subsidiado por sus papás, que pues, le resuelven, pues sí, uno trabaja en cosas, buscaba trabajos de estudiante, pero pues mis necesidades básicas, digamos, las cubrían todavía en ese entonces, tenía 20, 21 años mis papás, eh, a comenzar a trabajar y hacerse responsable de uno mismo, pues todas esas cosas juntas comienzan a cambiar pues la manera en la que uno ve el mundo. Luego pues, ya pasé a trabajar en bolsa, básicamente trabajé en comisionistas de bolsa y en fondo de pensiones, entonces pues todas esas experiencias juntas, no un hecho en particular, cambia como esa visión de la realidad. Y luego yo creo que hay algo clave, ¿no? Que es innegable y son las redes sociales, ¿no? Como las redes sociales y el acceso a la tecnología, el acceso a la información, como, digamos, abren eh, una ventana a un mundo de ideas que no, pues siempre han estado disponibles porque siempre han estado pues, en libros, obviamente, pero que, digamos, era más difícil digerir, entender, comprometerse y ver esas ideas como explicadas. Y yo creo que las redes sociales, el Internet, también juegan un papel como en ese cambio de ideas. Entonces, pues ese fue como, así como detallado el proceso de cómo eh, transformé o cómo mutaron, digamos, dentro de mí esas ideas que antes defendía y pues que claramente ahora no, con las que ahora no comulgo. Has dicho una frase que me da mucho la atención y es que las personas de izquierda siguen siendo niños. ¿A qué te refieres con esto? A ver, yo, digamos, em, siguen siendo, siguen pensando como niños en una dimensión de la vida. Sí, porque también es muy reduccionista decir eh,
que simplemente todas las personas de izquierda están infantilizadas, no creo, pero sí en el sentido de cómo entienden eh, el funcionamiento de una sociedad y el funcionamiento de la economía. Yo creo que sí hay algo de mucha infantilización. Y es lo que te decía ahora, esto pues ya es, digamos, algo más de una hipótesis, una sensación que tengo yo, pero yo creo que es así. Y es que, pues, muchas personas, sobre todo de clase media alta, digamos, que ahí es donde está al final, digamos, en ese sector, pues, relativamente pequeño de la sociedad, es donde se concentra el activismo político, no en las personas más vulnerables o más pobres. Esas personas generalmente no tienen tiempo y por desgracia no tienen tampoco la formación académica ni siquiera para abordar estos temas, ¿no? Pero digamos que el activismo político, el mundo de las ideas políticas sí se concentra en un sector relativamente rico, entendiendo rico que es en Colombia, ¿no? Como un país pobre, pero relativamente rico del país. Y dentro de ese mundo, ya es un mundo pequeño dentro de la sociedad colombiana, pues es normal que sean personas, como era mi caso, eh, que vivieron los primeros 18 o 20 años de su vida, eh, pues no entre lujos ni excentricidades, ni mucho menos, pero sí con una red de protección que eran la familia, ¿no? Sus papás. Y entonces ahí, pues, hay una transición a la vida adulta en donde pues, ocurre como ese cambio de la vida del niño, del preadolescente o del adolescente a la vida del adulto. Eh, y hay un malestar porque no existe esa red de protección en la vida real, ¿no? Y es como un choque fuerte para muchas personas. Y yo creo que muchas personas, digamos que ven al Estado y especialmente a los políticos, porque al final el Estado son los políticos, esencialmente, pues, son quienes personifican, ¿no? La versión concreta del Estado son los políticos. Los ven como padres, ¿no? Como si antes yo estaba en mi casa y alguien suplía mis necesidades básicas, ahora salgo al mundo real, al mundo del trabajo, al mundo de sostenerme a mí mismo, pues alguien debe ocupar ese papel, ¿no? De que haya una red de protección y eso debería ser ese ente, pues que es el Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay una infantilización de una parte importante de la sociedad. Yo creo que no solamente de la izquierda, ¿no? Esto yo creo que es algo, es injusto decir que sea solamente en la izquierda. Creo que en la izquierda es como más aguda esa visión de ver al Estado como, como una niñera, ¿no? Sí, el Estado niñera, como dicen en Estados Unidos. Sí, que debe proveer pues, digamos, beneficios muy amplios a millones y millones de ciudadanos. Pero en lo que uno entiende como la derecha también, es decir, aquí pues, se ha construido dentro de las limitaciones del Estado colombiano, en gobiernos de distintos sectores, pues redes de asistencialismo muy grandes y la visión que tienen muchas personas del Estado sí es como el de un padre. Sí, lo que pasa es que en la izquierda yo tal vez creo que esa visión es más aguda, es más profunda o más, pues, más grave. Pero sí, yo en general siento que hay algo, no soy psicólogo ni mucho menos, pero sí siento que hay pues como un fenómeno de infantilización, porque creo que para las personas es duro entender que la vida real es muy complicada, es injusta, es muy riesgosa, y esos riesgos se amortiguaban cuando uno era niño, ¿no? Los amortiguaban los padres, los asumían los padres, y esa orfandad, ¿no? De pasar a la vida adulta se siente e intentamos reemplazarla por la tutoría del Estado, ¿no? Con lo que implica buscar ser hijo del Estado, ¿no?
que no solamente es igual que cuando uno es niño, ¿no? No solamente son los beneficios que uno recibe, ¿sí? Como la red de protección, sino también la pérdida de libertades que implica. Implica ser niño y que implica entregarse a la tutoría del Estado. Entonces el Estado también, digamos que las personas tienden a aceptar esos beneficios y a entregar, digamos, en compensación una parte grande de sus libertades económicas, sobre todo cada vez más. Entonces, sí, sí, yo te diría que más que una infantilización de la izquierda, puede ser más aguda ahí, pero yo la veo más como una infantilización eh, de un sector muy amplio de la sociedad eh, que busca esa figura paterna, que busca salvarse un poquito de la orfandad que es convertirse en adulto y asumir, digamos, la dureza de la vida real. Ese concepto que dijiste a mí me pareció, digamos, fenomenal y por eso quise hacerte la pregunta, porque creo que está también en toda la médula de, por ejemplo, algunas frases que hemos oído a veces que dicen, no sé, obviamente en redes sociales uno puede encontrar el video, los tweets, etcétera, el famoso estudien vagos, pero es que lo quieren todo regalado, este tipo de cosas, porque creo que esas frases justamente están yendo a señalar de una manera muy burra eh, lo que tú estás diciendo. Como, pero es que ¿por qué debería, digamos, sacrificarse la eficiencia de ciertos sistemas que pueden ser en este momento privados y que son manejados por, sí, por personas que saben administrar dinero, que saben incrementar valor para que el Estado vaya, se vuelva más paquidérmico y, comillas, le regale a todo el mundo salud, comillas, le regale a todo el mundo, le dé una mesa, un dinero, unos subsidios, lo que sea, para que puedan subsistir. Y aparte esa visión, digamos, desde el punto de vista de la derecha, muchas veces es que no necesariamente regalar dinero y dar un subsidio va realmente a arreglar el problema de fondo para las personas que son pobres, porque de todas maneras, si se les dé una plata, eso no va a garantizar nuevamente que incrementen muchísimo sus probabilidades de salir de la pobreza o de la pobreza extrema. Entonces, eso quería resaltarlo del tema de esa frase. Y ahora te quisiera preguntar sobre tu libro, pues, o más que todo sobre un concepto del libro. Tú escribiste un libro que se llama Y si gana Petro, en el cual lo semejabas con un huracán. Quisiera saber por qué te decidiste a escribir un libro sobre el huracán Gustavo. Pues, bueno, digamos que creo que no había ¿Qué te información. parecía tan, digamos, peligroso? Voy a utilizar la palabra de pronto un poco libremente, pero ¿qué te parecía tan amenazante de esta persona en particular? Bueno, sus ideas, ¿no? Sus ideas, en general, yo creo que son muy peligrosas las ideas políticas y económicas de Gustavo Petro, pero bueno, este es un libro esencialmente sobre las ideas económicas de Petro y pues en términos generales el proyecto del pacto histórico, que es digamos una coalición bastante radical de izquierda, eh, pues tiene que ver con eh, esencialmente engrandecer el tamaño del Estado. Ese es como el fundamento de su proyecto político. Eh, Llevar al Estado a participar a sectores de la economía en los que no estaba o tenía una participación menor o relativamente menor y ensancharlo eh, con la idea de que el Estado es capaz de garantizar el bienestar de los ciudadanos y que el mundo privado y el mundo de la empresa pues tiene un vicio esencialmente que es pues como la codicia o la avaricia y que eso lo hace inferior a la acción del Estado, que el Estado pues no solamente debe corregir las fallas del mercado, era quizá un poco la visión hasta eh, imperante hasta ahora, sino que el Estado tiene que eh, reemplazar al mercado y al mundo de la empresa en grandes sectores económicos.
Y pues yo creo que esa visión es profundamente equivocada y que tiene consecuencias y que iba a tener consecuencias negativas, muy negativas en la sociedad colombiana. Entre otras cosas porque esas mismas ideas pues han fracasado pues en el mundo, pero bueno, digamos para verlo más en nuestro vecindario, pues que es América Latina, han fracasado con, digamos, en unos niveles que yo creo que a veces nos cuesta entender qué tanto, nos cuesta ver qué tanto han fracasado esas ideas. El caso es que han generado desastres, eh, no crisis económicas, digamos, han generado depresiones y hundimientos económicos muy profundos en muchos países, por lo menos en varios países. De hecho, hoy en América Latina pues tenemos por lo menos tres dictaduras de izquierda, de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y alguna más, digamos, en proceso de gestación. Y en todos esos lugares pues se han aplicado las mismas, o ideas muy parecidas, ¿no? De las que defiende el pacto histórico. Y muchas veces el análisis era como, bueno, vamos a ver los efectos macro agregados de, 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 de esas ideas, ¿no? De estatizar amplios sectores de la economía, de llevar, acorralar a las empresas, ¿no? Con impuestos, con regulaciones, que es efectivamente lo que hemos visto durante estos 7 meses, es lo que está pasando. Acorralar a las empresas, sacarlas de sectores económicos, digamos, minimizar la participación del mundo privado en la economía y en la sociedad. Eh, y esas mismas, digamos, esas mismas ideas, pues fueron a las que llevaron a estos países en América Latina, que ya son muchos casos, pues a gravísimas crisis, pero no se veía, me parecía a mí, por eso escribí el libro, no se veía mucho como el lado eh, personal, sobre todo desde el punto de vista de finanzas personales. No se analizaba tanto qué significaba eso para las personas y las familias en términos de financieros, económicos. Entonces, pues todas las soluciones eran, bueno, las soluciones desde las personas que no compartimos este proyecto del pacto histórico eran colectivas, ¿no? No sé, algunos le hacían campaña a otro candidato, otros, no sé, hablaban sobre los peligros del proyecto del pacto histórico, etcétera, se oponían, opinaban lo que sea, pero al final no había mucha información sobre qué puede hacer una familia si llega a pues, lo que yo llamé en el libro un huracán, el huracán Petro, qué puede hacer una familia en su intimidad o en su mundo que está bajo su control, ¿no? Que domina, que es las finanzas familiares o personales. ¿Qué medidas puede tomar, dado que al final de cuentas, pues, o a final de cuentas, pues, la decisión sobre si llegaba o no ese proyecto al poder, ese proyecto que yo valoro muy mal, muy negativamente, pues no estaba en manos de esas familias ni de esas personas, sino de millones de personas. Al final era algo que estaba fuera de nuestras manos. Al final pues llegó, ganó y está en la presidencia de ese proyecto. Pero entonces, ¿qué herramientas tienen las personas y las familias para enfrentar las consecuencias económicas que generan estas malas ideas? Y creo que esa pregunta estaba en el aire. Yo creo que, por ejemplo, las familias, no sé, venezolanas o argentinas eh, no tuvieron siempre esa información a la mano y me parece importante que las familias colombianas pudieran tener pues como una herramienta para pensar en ese asunto. Más allá de votar o más allá de opinar en redes, ¿qué puedo hacer con otras cosas que tengo bajo mi control, como mis finanzas personales? ¿Qué puedo hacer para enfrentar ese chaparrón o ese huracán? Entonces, esa fue como la motivación para el libro. ¿Cuáles son, por ejemplo, brevemente, algunas de esas, digamos, políticas
que se han visto además de hecho reflejadas. Solamente una breve descripción, ¿no? De lo que ha podido haber pasado en Colombia o lo que se ha visto en Venezuela o en Argentina, etcétera. Como, sí, haznos un pequeño resumen de cuáles son ese tipo de acciones que tú preveías en o resumías en el libro, o recapitulabas en el libro, y que están sucediendo y que son las que te parecen, digamos, graves. Claro. Pues vamos en 7 meses de gobierno, entonces, pues, tiempo muy corto. De hecho, ahorita estamos viendo cómo se están presentando el grueso de reformas como más importantes. Pero pues es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, fue una reforma tributaria otra vez muy agresiva con las empresas. Eh, ya la tributación en Colombia es extremadamente hostil para la empresa. De hecho, tenemos pues una de las tasas corporativas más altas del mundo en Colombia. Y pues esta reforma incrementó en términos reales esas tasas, la reforma tributaria que hubo el año pasado. Eh, Eso fue como el abrebocas de lo que estamos viendo ahora, pues que es un tridente de reformas pensional, laboral eh, y a la salud, pues que van bajo el mismo paradigma, digamos, bajo la misma noción de que el Estado debe crecer y el mundo de la empresa debe reducirse y que así va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que es lo contrario, la calidad de vida de los ciudadanos se va a empeorar. Pues pero en la reforma laboral, pues básicamente es lo que conocemos hasta ahora, pues es un incremento de costos brutal para las empresas, en costos laborales tremendo, que desincentiva la creación de empleo y desincentiva el emprendimiento y, digamos, no solamente el emprendimiento, sino pues el intraemprendimiento, pues en el sentido de crecimiento de proyectos dentro de empresas que ya existen, también, digamos, la ampliación de operaciones la desincentiva, nuevas empresas, contratación. Es una reforma muy problemática con lo que sabemos hasta ahora. En la pensional, básicamente es acabar el sistema de ahorro individual, o sea, sacar a la empresa del mundo de las pensiones y la de salud que todavía está en construcción, pero el espíritu pues también es de nuevo sacar a la empresa del mundo privado de la gestión del sistema de salud, que por cierto ha tenido muy buenos resultados durante las últimas 3 décadas. Entonces, pues son todas las ideas, digamos, del pacto histórico, todas las reformas económicas van encaminadas a eh, ensanchar el tamaño del Estado y a reducir el tamaño del sector privado, a sacar al sector privado de sectores económicos. Por cierto, pues esto tiene como trasfondo de ese paradigma o esa idea de la que hablábamos al principio, André, que es que el mundo es mundo de buenos y malos, y así es como lo ven ellos, y pues el mundo de la empresa y el mundo de lo privado son enemigos del pueblo, de esa visión antiempresas, antinegocio que tienen ellos, pues así se logra el bienestar social, ¿no? Golpeando a los malos, ¿no? Golpeando a los ricos. Sí, como he dicho así, pues de manera muy eh, gruesa, ¿no? Pero sí, esa es la orientación de las reformas y pues estamos a 7 meses de que haya llegado el nuevo gobierno y la ambición de estas reformas es bastante importante. Y bueno, eso es exactamente lo que se preveía antes de que llegara el gobierno de Petro y bueno, en esa línea pues es lo que están intentando hacer en este momento. Muy interesante lo que dice sobre, digamos, el movimiento antiempresas o ver como a las empresas como los villanos. Sobre todo porque yo soy una de esas personas que considera que hacer empresa y crear emprendimientos justamente es el gran igualador que se busca. Es justamente la manera, la ruta de escape para las personas que no tienen necesariamente tantos recursos para poder escapar de la pobreza. Es uno de los grandes mecanismos. Otro, digamos, creo yo, es la educación. De hecho, hay estudios que dicen que en la medida en la que las clases sociales se educan juntas, están más cercanas a que una persona pobre pueda escapar de la pobreza. Y no necesariamente tanto este tema de
lo que dijimos, subsidios y todo este tema. Entonces, quería nombrar eso. Y te tengo la siguiente, y es, hemos visto a varias personas por la situación actual que se han marchado de Colombia, ¿no? De hecho, creo que fueron 500.000. Hubo una publicación hace poco, y hay otros que están pensando en irse de Colombia. Sin embargo, cuando uno vive afuera del país, como yo, y habla con la gente que está todavía en Colombia y les pregunta, oiga, ¿y esto cómo está? La gente le dice, no, no, todavía todo está perfecto, todo está bien, pero uno en redes sociales, pues más o menos como que siente que el mundo se está acabando. Todo parece seguir funcionando. ¿Es así? Em, sí, en términos generales, pues yo creo que van 7 meses de gobierno y muchas de estas malas ideas tienen efectos que no se materializan pues en 6 meses. Sin embargo, yo sí creo ¿Cuánto que ha tiempo queda para habido... escapar entonces? No, pero lo otro, yo creo que tampoco es preciso decir como no ha pasado nada, ¿no? Ya hay una serie de digamos, impactos muy claros sobre la economía. Impactos que, y aquí es como una gran paradoja de este proyecto, del pacto histórico, proyecto pues en general de la izquierda o de la izquierda radical, es que al final los más perjudicados son los más pobres. Pues claro, pues si uno, digamos, tiene un nivel de ingresos medio alto o alto, eh, se ha dado cuenta que la inflación, por ejemplo, está por encima del 13% en este momento, eh, ha hecho que los alimentos suban o que otros bienes de consumo suban. Nos hemos dado cuenta absolutamente todos los ciudadanos de eso. Pero eso ha golpeado desproporcionadamente a los que menos tienen. ¿Sí? Obviamente porque, obviamente no, a veces no es tan obvio eso, pero pues la inflación, aunque nos golpea a todos, eh, desproporcionadamente castiga a los más pobres, sobre todo la inflación que hemos visto, que es una inflación concentrada en alimentos. Se habla de una inflación anualizada cercana al 30% en alimentos. Como los más pobres del país consumen o gastan una parte desproporcionada de su ingreso en alimentos. O sea, significa esto es que alguien que se gana el salario mínimo puede gastar el 30 o el 50% de su ingreso en comprar mercado. Alguien que se gana 5 millones de pesos no se gasta generalmente la mitad de su ingreso en comprar mercado, se gasta mucho menos del 50%. Entonces, por eso que estos fenómenos inflacionarios, o en parte por eso, han golpeado digamos, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y esto es una cosa, ¿no? La inflación, que es una inflación históricamente muy alta, que no veíamos prácticamente desde hace 20 y pico de años. Eh, y pues uno puede ver o preguntarse por qué ha ocurrido ese fenómeno inflacionario. Y la respuesta al final, pues sí, son varios factores. Estas cosas de economía nunca es un solo factor, un tema complejo y siempre hay muchas variables involucradas. Pero sin duda, uno de los elementos que la ha explicado, lo que explica esta inflación, que ya es un efecto, ha tenido un efecto duro en términos sociales, pues es la devaluación, por un lado, frente al dólar. Eso encarece productos importados y no importados también. Eh, y eso tiene que ver mucho con la incertidumbre que ha puesto el gobierno en distintos sectores de la economía. Pues el que más ha sonado pues del sector Exportación. energético, petrolero, pero pues también ahí tiene que ver el tema de la reforma pensional y digamos toda la incertidumbre sobre el manejo fiscal y económico de este gobierno. Eso ha hecho que nuestra moneda, al contrario del resto de las de América Latina, que se han incluso reevaluado o por lo menos han mantenido su valor más o menos, digamos, durante los últimos 7 meses, 8 meses, la moneda en Colombia ha perdido pues, en torno a un 20, por lo menos una quinta parte, a veces se habla hasta un 25%, va cambiando, pero ha perdido una parte importante de su valor.
Entonces, no, afectaciones sí ha habido, tal vez todavía no, o no son tan tangibles para, digamos, sectores de la sociedad que tienen ahorros, que tienen ingresos relativamente altos, pero pues los efectos, digamos, del proyecto populista, al contrario, creería yo, se han comenzado a ver de manera extraordinariamente rápida, ¿no? Más rápida de lo que uno incluso se hubiera imaginado. Uno pensaría que, que estas ideas tuvieran un efecto de degradación más paulatino. Estamos hablando de que lleva 6 meses, un semestre, 6, 7 meses del gobierno, y ya hay efectos pues como muy tangibles en términos de bienestar, de crecimiento. En el tema de crecimiento, pues es que pasamos de liderar durante los últimos 10 años el crecimiento en América Latina. eh, a este año las previsiones y todas las proyecciones apuntan a que vamos a estar a la cola del crecimiento en América Latina. Pasamos de ser pues una de las economías que mejor controlaba la inflación en América Latina a hoy estar apenas a ser los peores en el tema inflacionario, apenas por debajo, digamos, tienen más inflación que nosotros únicamente Argentina y Venezuela. Entonces, yo sí creo que ha habido unas afectaciones muy rápidas, sin que el grueso de las reformas más importantes económicas que apenas se van a comenzar a tramitar, ni siquiera estén en efecto, ¿no? Entonces, yo creo que esas ¿Cuáles reformas serían, hacen. cuáles serían esos puntos más importantes y relevantes de las reformas que se están presentando? En tu opinión. Bueno, yo creo que quizá lo que más está poniendo en riesgo, bueno, son muchos temas muy Digamos, importantes cuál todos, de pero esas, una, tres, lo que sea, cuáles son las que tú cuando te vas a dormir en la noche te quedas desvelado pensando, por favor, que esto no suceda? bueno, la reforma a la salud es muy dura, sobre todo porque es em, básicamente desconocer todos los avances de un sistema durante los últimos 30 años, que han sido muchos. Em, no, el sistema de salud de Colombia, múltiples rankings internacionales, puntúa muy bien. Tenemos dentro de los 10 mejores hospitales de América Latina, 5 son colombianos. Em, tiene muchos problemas, pero también tiene muchos avances, como el hecho de que tengamos prácticamente cobertura universal en el sistema. En fin, todos los indicadores de salud han mejorado sustancialmente durante las últimas 3 décadas. Y esos avances tan rápidos, porque a veces dice uno 30 años, es mucho tiempo, ¿no? En términos históricos, los avances, tantos avances en 3 décadas, pues ha sido una cosa súper acelerada. Eh, pero sigue habiendo problemas. Y creo que la reforma a la salud pone en peligro esos avances. Yo creo que eso es algo muy tangible para todos, porque todos necesitamos el sistema de salud. Y sobre todo lo necesitan pues, los más vulnerables, ¿no? Los enfermos y los más viejos y los más pobres. Entonces, yo creo, si acaso, esa reforma a la salud es como especialmente antisocial, digamos, ¿no? Pone en peligro todos esos avances claves. Y bueno, la reforma pensional creo que es clave, es muy importante. Acabamos de conocer el borrador ayer, pero pues básicamente acaba con el ahorro individual en Colombia, en la práctica. Y eso pues tiene una serie de efectos económicos y también en términos de libertad, pero uno de los efectos económicos pues muy graves. Y la reforma laboral, eh, yo creo que hace a Colombia, si pasa esa reforma laboral como la conocemos en el borrador que publicaron, digamos, convierte a Colombia en un infierno eh, para contratar para las empresas. Básicamente, hace muy difíciles las condiciones de contratación. Eh, yo creo que ese es el punto más duro de esa reforma. Y en conjunto, por eso yo creo que son reformas, y yo les digo siempre así, son reformas antisociales, que nos perjudican a todos, pero perjudican sobre todo a los colombianos más pobres y más vulnerables, que es un poco esa paradoja de la que te hablaba, que unas reformas que supuestamente se hacen con el ánimo de redistribuir, de ayudar, de beneficiar a los más vulnerables, en la vida real, en la práctica, a quienes, no en el mundo de las intenciones, ¿no? Una cosa son las intenciones, las políticas o las supuestas intenciones,
y otros son los resultados en la práctica. En la práctica, pues son reformas antisociales que golpean más a los que menos tienen. Sí, yo por ejemplo he visto en tus redes sociales que has hablado mucho del tema de por ejemplo, que ya están haciendo o están proponiendo hacer que sea casi imposible despedir a alguien, ¿no? Entiendo que es como el tema de que ya no hay despidos sin justa causa, ¿verdad? Y también el tema de que si una mujer es cabeza de familia, básicamente también, nuevamente, se vuelve indespedible. Nuevamente, las intenciones eran muy buenas, pero lo que termina ocasionando es que después nadie quiere contratar mujeres cabeza de familia porque básicamente se les da carta libre para que puedan ser malas trabajadoras y no se les pueda eh, despedir fácilmente o toque pagarles una indemnización millonaria, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre este tema, por qué afecta. Perdón, André, se me cortó ahí al final. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Hasta qué punto te quedas? La última parte de la pregunta. Nada, te decía que si nos pudieras contar un poco cómo afecta o cómo afectaría que pasaran estas reformas laborales, como por ejemplo lo del tema de las madres cabeza de familia, el tema del despido sin justa causa, bueno, en fin, tú lo Sí, conoces mejor que yo. sí. Bueno, básicamente, creo que es muy compleja y podríamos hablar una hora sobre esa reforma también, pero pues como para entenderlo, quizá el punto más importante de la reforma es que elimina el despido sin justa causa del régimen laboral colombiano. Es decir, hoy en día tú tienes una empresa en Colombia, por ejemplo, eh, y tienes una empresa que hace, eh, eh, no sé, fabrica empanadas y tiene unos locales, pero hubo un local que necesita cerrarlo eh, y ya no vas a necesitar, digamos, a 3 trabajadores de ese local. Y no Llegó la tienes, pandemia, ni siquiera porque te estaba yendo mal, llegó la pandemia. sí, Pasó llegó una la cosa fuera pandemia. de tu control. O, sí, o la zona donde está el local no dio resultado o estás reduciendo tus operaciones, cualquier decisión de tipo empresarial por las razones que sean. Sí, la más evidente es una crisis, digamos. Simplemente necesites reducir costos laborales o reducir, digamos, eh, partes de la empresa que son los que te están generando pérdidas porque tienes distintas líneas de negocio. En fin, por las razones que sean, tú puedes despedir a un empleado pagándole una indemnización, que es la protección que tiene el empleado. Una tabla de indemnizaciones. No necesariamente porque ese empleado haya hecho algo malo, puede ser muy buen empleado, puede ser muy cumplidor, pero eh, tú puedes despedirlo. Y eso a mí me parece absolutamente normal, porque en una relación laboral, pues no estamos hablando de una relación, digamos, de papá e hijo, sino una relación libre entre dos personas eh, que se asocian para cooperan y se ayudan entre los dos. El trabajador entrega algo, entrega su fuerza de trabajo, el empresario pone capital, pone medios de trabajo, eh, le genera, digamos, estabilidad al trabajador, reduce sus riesgos, etcétera. Hay una relación de cooperación. Entonces la reforma lo que dice es, ese despido sin justa causa ya no existe, deja de existir. Esto es un borrador, es lo que conocemos hasta ahora, porque creo que es el punto más grave. Y entonces ya no se puede despedir sin justa causa en Colombia, ¿no? Si llegas a despedir a un trabajador eh, sin justa causa, es decir, o sin causa legal, sin que haya, digamos, una de las eh, causales por las cuales puedes despedir a alguien, que son varias, pero que son restrictivas, pues esa persona puede ir a donde un juez y obligarte primero a que le pagues todo lo que le has dejado de pagar, ¿sí? Durante el tiempo que no lo despediste, y a que lo reintegres a un puesto de trabajo que además tiene que ser con igual o mejor remuneración. O en caso de que el trabajador no quiera volver a trabajar en la empresa, que también puede pasar, ahí sí acepta que haya una indemnización. Entonces, obviamente eso dificulta las condiciones del despido, digamos, encarece el despido para los trabajadores de una manera, pues, brutal, ¿sí? Y al encarecer el despido,
eh, encarece la contratación, ¿no? Eso es como O visto desde el punto de vista. desincentiva la contratación. Sí, desincentiva la contratación, de acuerdo. Entonces, lo que yo siempre pienso en estas cosas es como, eh, yo tengo un restaurante y quiero que o tengo un bar y quiero que mis clientes se queden aquí la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, para supuestamente garantizar que mis clientes se queden acá y no se vayan, lo que voy a hacer es poner una cuota eh, que tienen que pagar todos cuando se tengan que ir. Entonces, a la salida, hayan consumido o no, se hayan tomado un martini o se hayan tomado 10, una o 10 cervezas, me tienen que pagar 100.000 pesos a la salida. Pues eh, supuestamente es un incentivo para que los clientes no se vayan. Diría uno, pues como van a tener que pagar por salir, se van a quedar, no se van a ir, se van a quedar en el bar consumiendo. Pero lo que pasa es que también eh, problemas para salir del bar o desincentivos para salir del bar son desincentivos para entrar al bar, porque los clientes frente a esa nueva medida ya no van a querer entrar. Además, con el agravante que ni siquiera el empleador va a saber cuánto le va a tener que pagar a la salida a ese empleado, ¿no? En fin, hay una serie de incertidumbre y de desincentivos a la contratación, pero más o menos en esa línea va la reforma laboral también, digamos que incluye, digamos, una serie de artículos que creo yo, lo que se conoce hasta ahora, acaban con el modelo de negocio de muchas empresas tecnológicas, startups, básicamente porque convierten en trabajadores eh, la relación de empleado y plataforma, una relación que hoy es más bien de usuario y plataforma, como la que tienen, pues, no sé, alguien que conduce Uber o Rappi o lo que sea, la convierte en una relación laboral con una serie de costos y obligaciones, pues, muy pesadas, ¿no? Entonces, se trata de volver muy rígido, digamos, las condiciones de contratación y eso dificulta las condiciones o dificulta la posibilidad de que las empresas creen empleo. Y al final, de nuevo, pues ¿a quién perjudica más esto? Claro, a los empresarios los perjudica evidentemente, pero sobre todo perjudica a los trabajadores, ¿no? Porque a los trabajadores les resta posibilidades de contratación. Va a convertir el mercado laboral, que ya tiene muchos problemas relacionados con la falta de flexibilidad, pues lo va a hacer todavía más inflexible y al final eso a quien más perjudica es a los trabajadores y sobre todo a los trabajadores de menores ingresos, ¿no? A los trabajadores, digamos, poco calificados, paradójicamente. Si todas estas reformas llegan a pasar, ¿cuánto tiempo crees tú que tardan en verse las consecuencias nefastas de estas reformas? ¿Un Eh, año, 2 años, no, seis yo creo que meses? los efectos se anticipan. Los ve el gobierno siguiente. No, los efectos ya los estamos viendo, André, porque, digamos, los mercados, a través de los mercados es una forma, digamos, de contagio de esos efectos, ¿no? Es como el tema del petróleo, pues no es que ya haya salido la norma para suspender la exploración petrolera, pero el mercado comienza a leer que existe la posibilidad de que eso ocurra y, por ejemplo, se suspenden inversiones en el sector petrolero, ¿no? Que es uno de los efectos que ya estamos viendo. Lo mismo con la reforma laboral, pues, si, digamos, para verlo así en términos conceptuales, si tú eres un empresario internacional que está pensando en venir a construir una planta para hacer maquila de, no sé, bicicletas en Medellín, estabas pensando comenzar a construir esa planta a mediados de este año, pero te dicen, oiga, viene esta reforma laboral, viene esta reforma tributaria y viene esta reforma pensional, etcétera. Vienen todos los anuncios que hay y eso afecta evidentemente las proyecciones financieras de ese proyecto y afectan es que reducen la rentabilidad de ese proyecto y si reducen la rentabilidad de ese proyecto es probable que ese proyecto nunca se ejecute. Entonces, ya hay efectos, por lo menos
de empresas que dilatan la toma de decisiones, que aplazan arrancar proyectos de inversión. eh, y así todos los agentes de la economía comienzan a ver si esas reformas tienen probabilidad de pasar, cómo nos afecta a nosotros y desde antes incluso que estén sentenciadas. No hace falta que estén aprobadas por el Congreso o que estén firmadas por el presidente, sino que pues, los agentes económicos comienzan a leer cuáles van a ser esos efectos en el futuro y a tomar decisiones con base en ese riesgo, y esas decisiones, por la naturaleza de las reformas, pues son de dilatar proyectos, etcétera. Reducir la dinámica de la economía, que es de hecho lo que estamos viendo muy rápidamente. Entonces, digamos, podríamos prever que van a haber en los próximos meses, digamos, una erosión en seguridad, imagino, porque si hay muchos más desempleados, y hay mucha más gente que no tiene acceso a los empleos que tenían, ya no pueden comprar alimentos con el dinero que solían tener y ahora, pues, no sé, compran la mitad de lo que compraban o un cuarto menos de lo que compraban. Imagino que se disparará la inseguridad, ¿verdad? Pues, hombre, no sé, yo no creo que haya una relación directa, necesaria entre una cosa o la otra. Yo creo que los fenómenos de inseguridad en Colombia, pues sí, hay unos elementos de pobreza ahí seguramente. No soy experto en eso, pues comparto un diagnóstico certero, pero pues la intuición que tengo es que tienen mucho más que ver con el tema del narcotráfico. Ujú. Pero, pero sin duda, pues los efectos sociales se anticipan, ¿no? No sé si eso se traducirá rápidamente en más violencia o en más inseguridad. Yo pensaría que lo que sí puede traer, por donde sí pueden venir más esos efectos, es como la serie de incentivos, que esto ya es salirnos del tema económico, pero la serie de incentivos perversos que el Estado colombiano eh, está generando, por ejemplo, a través de un nuevo proceso de paz con las disidencias de las FARC. Ese es un tema súper espinoso y súper complicado, pero pues, básicamente lo que el Estado le está diciendo digamos, a cualquier organización de este tipo, ¿no? Es usted, eh, para negociar, para que negociar, pues ya sabemos qué significa recibir, pues, ningún castigo por cualquier tipo de crímenes que hayan conocido y en parte, digamos, lavar activos. Usted lo único que tiene que hacer es expandir su operación criminal, eh, por un lado. Por el otro lado, reclamar unos supuestos objetivos políticos, que eso sí es bien discutible, que al final, y eso lo puede hacer no una, ¿no? Como pasó con las FARC, o sea, eso ya pasó, sino incluso si incumple, otra vez vamos a llegar a decirle, voy a darle una segunda oportunidad. Y esto es Sí. pues esto es como en las relaciones de pareja, si hay segunda oportunidad, también va a haber tercera, cuarta y quinta. Entonces, yo creo que la erosión por el lado de la seguridad, a mí particularmente me preocupa más ese aspecto de la seguridad por ese lado, que es, digamos, la destrucción, que es una degradación que ya venía, ha sido histórica en Colombia, pero esto ya es, digamos, el colmo del imperio de la ley, ¿no? Aquí, pues, usted puede incumplir, cometer todo tipo de crímenes una vez y lo vamos a perdonar. Pero si los vuelve a cometer, también se los vamos a volver a perdonar. Eh, y todo, digamos, como sazonado con el asunto de la política, ¿no? Me parece que es un componente incluso más grave, es siempre y cuando, que es un poco el mensaje, siempre y cuando usted tenga una agenda política, ¿no? Como que haya ahí un componente de altruismo. Pero bueno, eso ya, ahí ya nos quedaríamos hablando sobre ese tema mucho tiempo y bueno, creo que no es tanto el foco de la charla, Sí, pero sí, total. los temas de seguridad me preocupan más por ese lado, André. Bueno, retomando los económicos antes de acabar, ¿crees que con todo este tipo de políticas, etcétera, podamos ver eh, devaluación del peso tipo dólar por encima de 5.000 pesos? Bueno, yo creo que es muy posible, obviamente,
pronosticar el dólar, eso es Sí, y no estoy pidiendo de acá, Nostradamus, no, dejo pero acá yo creo que la sí. claridad, ¿no? No vamos a molestar a Julio si dice X precio y no le pega, ¿no? Pero Sí, no. Pero lo que pasa es que se nos están juntando muchos elementos, ¿no? Estamos en medio de una tormenta perfecta, sobre todo con lo que estamos sabiendo de los últimos días sobre la quiebra de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Hoy, lo último que vi antes del podcast, Andrés, es que hay un banco suizo también con graves problemas. Los mercados Credit están muy Suisse. rojos. Exacto. Entonces, hay mucha incertidumbre afuera. Esto parece, lo que ya están diciendo los analistas es que va a frenar el ciclo de subida de tasas de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa, porque si siguen subiendo las tasas, es probable que el sector financiero afuera entre en dificultades. Entonces, el problema es que si no suben las tasas, es muy probable que tengamos problemas inflacionarios. Entonces, ahí estamos en una situación afuera muy complicada. Entonces, tiende a ser alcista para el dólar. A veces esto es contraintuitivo para las personas porque dicen, oiga, ¿cómo así que si la crisis, si hay una crisis o una posible crisis financiera parecida a la de 2008 en Estados Unidos, eso va a hacer que el dólar se fortalezca? Y es porque eh, los inversionistas caen en una práctica, o caen, no, incurren en una práctica que se llama el flight to quality, que es como todo está tan riesgoso y los activos están perdiendo valor, lo que sea, se tienden a refugiar en dólares. Entonces, por eso el precio del dólar tiende a subir. Entonces, ahí tenemos un componente alcista para el dólar en Colombia y a eso se le suma la incertidumbre local, sobre todo en el tema de reforma pensional, que es que la sociedad colombiana deje de ahorrar prácticamente todo lo que está ahorrando para pensiones hasta ahora, año a año. Y eso pues tiene unos efectos también sobre el tema del dólar, que tienden a ser alcistas. Entonces sí, yo creo que toda la incertidumbre local e internacional nos da para que siga el dólar subiendo, ¿no? Y si el gobierno sigue mandando mensajes de incertidumbre, pues mucho más. Julio, eres una persona tremendamente racional y que apela a la lógica. Quiero preguntarte por qué haces esto, por qué te gusta ir a Twitter, por qué te gusta hacer contenido, digamos, educando, cuando en términos generales la historia nos cuenta que las personas, una vez tienen su opinión hecha, no la cambian. ¿Crees que pueden cambiar si oyen tu contenido o es otra la jugada? Eh, yo creo que la mayoría de personas, o muchas personas, sí, lo que dices es cierto, ¿no? Al final este tema en redes es como una... Uno le puede Hay unos, mostrar a alguien, oiga, su hijo fue corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está, antes dijo tal cosa, ahora está diciendo tal otra. Y la gente dice, bueno, no, pero eso no era lo que él quería decir, con tal de mantenerse como en su identidad, ¿verdad? sí, pero yo creo que en redes hay como unas tribus de opiniones pues muy contrapuestas, que pues digamos hay un grupo de personas que nunca va a cambiar su posición, al contrario se va a ir radicalizando y que consume solamente contenido con el que se identifica. Entonces, eso es cierto, pero yo creo que la mayoría de personas no están en ninguna tribu de esos, ¿no? La mayoría de personas están ahí como en, o no han pensado o no les interesan estos asuntos o comienzan a interesarse. Entonces ahí hay un grupo de personas que están buscando ideas como para entender ciertos fenómenos. A esos uno les puede hablar, influir. Yo creo que me gusta pensar que ese tipo de personas necesitan contenido o están buscando contenido y pues comienzan a comparar eh, con cuáles ideas se identifican y yo creo que hay una tarea importante. No tal vez, digamos, para intentar convertir a los fieles de la otra tribu, digamos, sino más bien para hablarle a gente que no tiene, que no está en ninguna tribu. Entonces, yo creo que sí hay eso por un lado. Y lo otro es que,
digamos, si lo ponemos en esos términos, la gente que tiene, eh, que comparte valores e ideas con uno, también necesita argumentos, ¿no? También necesita contenido para eh, defender sus posturas. ¿Sí? Entonces, aunque no te vayan a escuchar del otro lado, los que están cerca a tus valores y a tus ideas necesitan contenido para poder defender en el debate público eh, esas ideas. Entonces, pues ahí, por ejemplo, en el mundo de la empresa, los empresarios son muy buenos pues haciendo sus actividades en sus compañías y etcétera, pero pues ellos no están haciendo esta discusión en el debate en redes sociales generalmente, no están para eso, no tienen tampoco las habilidades que se necesitan para eso, tampoco les conviene meterse en discusiones demasiado álgidas y demasiado pesadas. Pues, su interés es generar valor para su empresa, para sus accionistas, etcétera, y eso está muy bien. Pero sí necesitan, digamos, sí debe haber personas que eh, enfrenten, digamos, desde lo ideológico, con contenido, que yo creo que ahí está la clave, eh, los, digamos, los adversarios de ese mundo, ¿no? Los adversarios del mundo del mercado, los mercados libres, de la propiedad privada, de las empresas. Entonces, sí, no, yo creo que es más un tema de generación de contenido, yo creo que es clave, porque los que están interesados en defender eso necesitan contenido, necesitan argumentos, necesitan ideas estructuradas y sobre todo digeribles, ¿no? Que sean fáciles de comprender. Necesitan contenido y necesitamos contenido para hablarle a la gente que no tiene ninguna postura o que tiene una postura intermedia, quizá para que no estén escuchando una sola voz al menos, así ya para moderar los puntos de vista que vienen desde el otro extremo. Por eso yo creo que esas dos formas de verlo me motivan a mí a producir ese contenido y a ser activo en redes sociales. Julio, felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo. Ha sido un placer tenerte en el programa. Y antes de que te vayas, y para que brilles aún más, si las personas, o bueno, para las personas que quieren de pronto oír más de tus ideas, de tu argumentación, etcétera, ¿dónde pueden seguirte? Estoy en Twitter, en iglesiasjulio87, es mi arroba. En YouTube, bueno, me pueden buscar ahí como Julio César Iglesias, también en el buscador. Ahí tengo un canal de YouTube cada vez más activo en YouTube. Creo que esa plataforma es muy importante. Estoy en Facebook, también por mi nombre me encuentran fácil. Y en TikTok también. Entonces, bueno, estoy como en las redes principales. Me falta Instagram, que ahí sí no tengo mucha actividad. En todos el mismo, o sea, TikTok igual que en Twitter. En TikTok es Julio C. Iglesias. Julio C. Iglesias. En YouTube, más fácil por el buscador. No recuerdo ahora cuál es el arroba en YouTube, pero por el buscador me encuentran fácil. Fenomenal, Julio. Ha sido un placer y nos vemos la próxima. Bueno, André, no, un gusto. Espero volver a estar aquí en algún momento y que volvamos a charlar muy agradable. Así será. Bueno, si llegaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren ver el podcast completo, hagan clic acá y no se les olvide prender las notificaciones para ser los primeros en saber cuando hay un nuevo video. Nos vemos.